Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues esta noche seguimos hablando de los papeles de Panamá porque hay noticias importantes y de las cuales hablaremos evidentemente en este programa. Le cuento que la Procuraduría General de la Nación en Panamá está emitiendo una comunicación en donde informa que en estos momentos hay una diligencia de allanamiento para inspección ocular y registro que practica la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada en la sede de la firma forense Mossack Fonseca y además en las filiales del grupo se desarrolla simultáneamente en el Data Center International de la empresa telefónica que brinda soporte informático en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento. Ese es el breve comunicado que se está divulgando en estos momentos por parte de Panamá, la República de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento de Información y Relaciones Públicas, es lo que está dando a conocer. Y hay informaciones de CNN que amplían esta información de lo que está pasando en estos momentos. Estamos hablando de información que habla de este allanamiento de las autoridades a la sede mundial de Mossack Fonseca. Las autoridades panameñas están llevando a cabo esta inspección visual u ocular en la sede de Mossack Fonseca en la noche de este martes. Esto lo ha confirmado a CNN, la Oficina Fiscal General, a través de su vocería, de Sandra Sotillo. Y bueno, dice que el fiscal llegó a la empresa y solicitó la documentación para ayudar a la ampliación de la investigación. Él está buscando documentos para ampliar la investigación, para ver si existe una causa o no. La inspección, esto es muy importante este tema, sobre todo con nuestro invitado que ahora presento, Gabriel Reyes Orona. La inspección es un esfuerzo de varias agencias que implica Oficina de Panamá, del Fiscal General, la División de Crimen Organizado, el Instituto de Análisis Forense Digital, la Oficina de Investigación Judicial y la Policía Nacional. Esta inspección es un esfuerzo de varias agencias, todas ellas relacionadas con este tema. Estos temas llevaron a cabo un proceso judicial en la sede de Mossack Fonseca con la intención de obtener los documentos relacionados con los informes de noticias que establecen el posible uso de la firma para actividades ilegales, ha dicho un comunicado de la Oficina del Fiscal General también. La inspección se inició a las 6 de la tarde en Panamá, se espera que continúe hasta después de la medianoche, es decir, está ocurriendo en estos momentos. Se analizarán los documentos para ver si existe algún indicio de delito. Informamos al país, dice Mossack Fonseca ha emitido un mensaje a través de su cuenta de Twitter. El despacho de Mossack Fonseca se dirigió respecto al tema en un comunicado, dice: informamos al país que continuamos cooperando con las autoridades en las investigaciones que se realizan en nuestra sede. También el martes las autoridades panameñas allanaron esta empresa de telefonía llamada Data Center International en relación con el caso Mossack Fonseca. Esto es el panorama de esta noche, lo que está ocurriendo y lo que está informando Panamá en esta inspección que está haciendo la Fiscalía General en coordinación con las demás agencias que le acabo de mencionar, relacionadas con temas de crimen organizado y de investigaciones judiciales y de Policía Nacional. Gabriel Reyes Orona, gracias por estar aquí, experto en temas fiscales, ex procurador fiscal de México, y bueno, pues con una trayectoria importante y que tienes hoy por hoy una opinión bastante interesante. Yo diría que hablas de este tema sin anestesia. Y por eso te invitamos, porque estamos viendo que en Panamá está pasando esto y te pedimos una revisión general del alcance, del significado, de cómo debería procesarse el tema papeles de Panamá. Primero, hay que evitar caer en el error que se ha caído en este país durante muchos años, que las finanzas o los aspectos recaudatorios o tributarios están por encima de todo y que van primero que cualquier otra cosa. O sea, que el tema fiscal... El tema de lavado de dinero es un tema de preocupación fundamental, porque lo que hay detrás del lavado de dinero es todo el crimen organizado. Tenemos que estar conscientes de que la economía informal en México es tan grande o más que la economía formal. Y esta economía informal está respaldando
o siendo consecuencia de todo el crimen, la actividad del crimen organizado. Entonces, si bien es cierto, hoy en día se habla de paraísos fiscales, el tema no es el paraíso fiscal, donde lo que se pretende es tratar de tributar menos, es decir, de pagar menos impuestos, sino que se trata de encontrar estos paraísos de ocultamiento, porque el crimen organizado, que es la fuente real de todos estos caudales que están fluyendo, son la extorsión, son la piratería, son el terrorismo, son el narcotráfico y fundamentalmente la corrupción. ¿Cómo podemos nosotros combatir el crimen organizado si no atendemos a realmente el procedimiento? En este sentido, lo que tenemos que analizar es que el problema es de seguridad nacional y que hay tres movimientos que son muy importantes en cualquier país y que determinan la existencia, como en los Estados Unidos, de una agencia que controla esos tres movimientos: el tránsito de personas, el tránsito de mercancías y el tránsito de capitales. Esto quiere decir que las funciones de migración, las funciones de comercio exterior y las funciones que tienen que ver con el flujo de capitales o las inversiones tienen que ser analizadas bajo la óptica de la seguridad nacional y no teniendo como meta central el recaudatorio. ¿Qué te quiero decir? Que no es la Secretaría de Hacienda quizá, ni tampoco la de Gobernación, las que deben de ser dueñas del tema, sino que debe existir una agencia que tenga como objetivo el combatir el crimen organizado en su conjunto, que es el generador de todos estos grandes caudales. A ver, es un gran asunto lo que tú estás planteando. En el caso mexicano, la voz que salió a responder de inmediato respecto a los papeles de Panamá, a los Panama Papers, fue Aristóteles, el jefe del SAT, que, bueno, dio su explicación, etcétera, sí, desde la perspectiva de lo fiscal. En Panamá, no sé si tarde o no, pero hoy, esta noche, están en esta inspección directa del fiscal especial. Aquí no se leyó, en lo que acabo de mencionar, ninguna referencia al tema fiscal. Aquí estamos viendo que hay una inspección visual esta noche en donde están revisando documentos, información, para ver si existe causa o no. Y hay agencias involucradas que son las que están relacionadas con el crimen organizado. En Panamá está la División de Crimen Organizado, el Instituto de Análisis Forense Digital, la Oficina de Investigación Judicial y la Policía Nacional. Así es. No está el fisco. Es correcto. No está el fisco acá, porque el fisco es la última etapa de un proceso de esta naturaleza. Todo proceso administrativo, todo proceso de investigación tiene un principio y un fin. Cuando tú ya determinaste la existencia de caudales y quiénes son los propietarios de esos caudales, puedes tú llevar a cabo una investigación de naturaleza fiscal. Pero lo más importante es determinar qué es lo que pasó antes de llegar a ese punto. ¿Qué quiero decirte? La investigación o la sociedad hoy debería estar atendida por la Unidad de Inteligencia Financiera. En México, ¿verdad? En México concretamente, debería ser el encargado de lavado de dinero el que debería estar explicando cómo van a atender este asunto y cómo se ha coordinado con la Vicepresidencia de Operaciones y Prevención de Operaciones de naturaleza ilícita de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Unidad de Análisis al Sistema Financiero de la PGR. Sin embargo, como de costumbre, estamos empezando por el final, por el asunto recaudatorio que a los Empezamos mexicanos... por el final, a ver, sí. Dejamos un... ¿Estamos empezando por el final para nunca llegar al principio? Es correcto. Cuando tú empiezas por el final, lo que vas a llegar es una conclusión errónea, porque estás centrando la situación sobre si hubo o no una omisión de ingresos declarada al fisco. Aquí no se trata de eso. Recordemos, la pregunta que surgió en el momento que Mossack Fonseca aparece en el escenario es ilegal tener una offshore? Bueno, una offshore es como un arma. Las armas y las offshore no son ilegales en sí, sino lo ilegal es el uso que se hace de ellas. Entonces, cuando alguien ha utilizado una empresa offshore, lo primero que surge como materia de investigación es cuál es el uso que se le dio a ese instrumento. No si pagó impuestos o no, no si aparece en mi base de datos fiscal o no. ¿Sí? Porque aquí tenemos que recordar dos principios. Ni el instrumento per se, sino para qué usaste esa offshore. Es correcto, porque tenemos que tener en mente dos frases muy sencillas que en materia de investigación de delitos son claras. La primera es, lo que no suena lógico, suena metálico. Volvemos después de la pausa. Gabriel Reyes Orona en este programa CNN. Volvemos. Lo que no suena...
gestor de operaciones, el gran gestor, el gran coyote que utilizó el gobierno de Felipe Calderón fue ProMéxico. ¿Tú arreglabas con ProMéxico las reuniones en el exterior? Ya que estás hablando, estabas al aire, se escuchó ProMéxico al aire. ¿Qué me decías de ProMéxico? Hace un momento, perdón, es que estamos ya de regreso al aire y se oyó un fragmento de lo que dijiste. A ver, retomamos lo que me decías en el corte. Sí. ¿Por qué no lo compares con el público? Perfectamente. Bueno, empezando un poquito por donde nos quedamos, diciendo que la primera gran frase es: lo que no suena lógico suena metálico. Y la segunda es... ¿Qué quieres decir con esa frase? Que no hay necesidad de utilizar estructuras y esquemas sofisticados para hacer algo que en México podrías hacer sin ningún problema. Todo aquello que tiene una explicación lógica no requiere una estructura sofisticada. Abigarrada, estrambótica. Porque volvamos al tema, si es paraíso fiscal o un paraíso de ocultamiento lo que estoy buscando. De la ilicitud. Así es. El paraíso fiscal tiene como objetivo simplemente reducir la tasa o el impacto fiscal del ingreso que se tiene. Pero hay paraísos que sirven para que no se identifique quién es el titular de los recursos, ni de dónde proceden, ni a dónde llegaron. ¿Ni a dónde van? Entonces es donde aplica la segunda frase. Se esconde la mano que roba, pero no la que gasta. Obviamente, el tema tributario nos habla mucho del ingreso, la investigación del ingreso. Sin embargo, esta investigación está incompleta si no se hace una investigación del gasto, de a dónde llegan esos grandes caudales y por qué llegan a través de esa mecánica tan complicada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que revisar es un asunto en el cual la pregunta principal no es si pagó impuestos o no, o si está declarada en los ingresos o no, sino la primera pregunta es: ¿de dónde viene el dinero? ¿Por qué utilizar esta mecánica para darle ese tratamiento? Y tercero, ¿a quién se le entregó? Me decías en el corte, Gabriel, sí. Las offshore son ya antiguas, o sea, son figuras ya muy conocidas y antiguas, etcétera, figuras de los 60s, de los 70s, ya antiguas, etcétera. Y dices, los paraísos fiscales conocidos desde hace mucho tiempo, los típicos, cayeron en el desuso. Las Islas Vírgenes. Todos estos... Las que están aquí en los papeles de Panamá, por cierto, varias de ellas. Pero tú dices, los verdaderos paraísos fiscales están en otro lado. Y me dijiste en el corte, Singapur. Y me dijiste en el corte que México tiene en Singapur, o los mexicanos que hacen esto, tienen en Singapur grandes cantidades. Grandes cantidades. Y así en eso estabas y sonó la palabra ProMéxico. ProMéxico. A ver, háblanos de eso. Esta investigación nos va a llevar a los mexicanos a nuestra realidad. Es bueno que sepamos qué está pasando a nivel mundial, pero tenemos que saber que una de las grandes causales de caudales inexplicables es la corrupción. Es impresionante cómo en un país como México... Cuando hablas de corrupción, dices el dinero que se roban del erario. Del erario, todo lo que tiene que ver con actos que no son apegados a derecho. Todos aquellos... ¿Pero relacionados con conducta, con algo gubernamental? Fundamentalmente con los beneficios... Empresarios y... Fundamentalmente con los beneficios que otorga el ejercicio del servicio público. Eso. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesita la buena voluntad de otra, y esta buena voluntad se obtiene a través de dinero, es decir, se obtiene por la vía de la corrupción, estas gracias o estos beneficios tienen que ocultarse de alguna manera. Y esta corrupción tan enorme de la que se habla, que es tantos porcentajes del PIB, es mundial, de lo que hay que buscar. Somos un país en el cual a nadie nos queda como secreto que es sumamente corrupto el país. Entonces, ¿dónde están los procesos que combaten la corrupción? ¿Dónde están las responsabilidades? Yo te preguntaría, y la respuesta es muy sencilla y lamentable, ¿cuántos expedientes ha consignado la PGR de servidores públicos en los últimos 3 años? Dime. La respuesta es nada. ¿Cuántas sentencias favorables ha obtenido la PGR en materia de lavado de dinero? La misma. Se habla de 280 casos presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no hay un informe de rendición de cuentas de qué está pasando. Regreso a lo que se mencionó ProMéxico. ProMéxico fue una entidad que se dedicó a ser gestor frente a secretarios de Estado o importantes funcionarios públicos de empresarios que buscaban el conducto adecuado para llegar a México. Cuéntanos en la pantalla para quien no sepa qué es ProMéxico. ¿Es un ente público? Mira, ProMéxico... ¿De promoción de...? ProMéxico fue una estructura paralela al servicio exterior mexicano. Tenía embajadores, y estos embajadores tenían personal y coches y toda la parafernalia del servicio exterior prácticamente en paralelo a la diplomacia, a la Cancillería. Bruno Ferrari encabezó este fondo
que tenía como, en el sexenio pasado. así es, como tenía como propósito fomentar la promoción de México, la actividad empresarial. Sin embargo, estos embajadores comerciales se convirtieron en gestores de muchos empresarios y llegaron incluso a poner a disposición citas, agendas, reuniones e incluso la gestión de promoción para poder obtener licencias y permisos. Es sorprendente la cantidad de viajes que hacen funcionarios públicos de alto nivel a Singapur. A Singapur. A Singapur. ¿Y por qué Singapur? ¿Y qué lo explica? Estos paraísos tradicionales, o yo les diría los obsoletos, o sea, las Islas Vírgenes, San Antonio, sí, eso es el pasado, son los 90s. Es el pasado del lavado de dinero. Que existe todavía, que existe, pero acá está... Que existe en menores escalas y en el público menos sofisticado. A ver. El tema central se puede percibir muy bien desde el SAT, eso sí. Si tú analizas el 90% o quizá más, digamos el 95% de los convenios de doble tributación que ha firmado México, proceden de 2002 para acá. Y el único que tiene un convenio o protocolo de modificación es Singapur. ¿Y en qué se modificó? Se modificó para flexibilizar la relación y las obligaciones de los estados partes para proporcionar información. Y si tú te pones a analizar cómo de la noche a la mañana, y curiosamente después de la firma de este protocolo, cómo se incrementó el interés de Singapur o de empresas de Singapur en Pemex. Hoy en día te pones a analizar empresas que tienen que ver con la perforación, con la exploración, con importantes actividades en Pemex, y te das cuenta y te salen por todos lados empresas relacionadas con Singapur. Y comienzas a ver el intenso tráfico que hay de funcionarios en Singapur. Tú recordarás cuando ¿Y qué hacen los funcionarios en Singapur? Por eso yo digo, lo que no suena lógico, suena metálico. ¿Y tú recordarás... Y tú, déjame, un segundo, ya me tengo que ir al corte, qué horror. Sí. Y tú aquí estás planteando que dinero producto de la corrupción está llegando a Singapur. Es correcto. Y el amplio flujo de funcionarios allá es porque están llevando el dinero de corrupción a Singapur. Es porque, al menos en la gestión de Felipe Calderón, el amor por Singapur creció en los funcionarios públicos de una manera desmedida. De hecho, tú recordarás, digo, no es de la pasada administración, pero tú recordarás cuando sucedió el incidente de la torre de Pemex, sorprendió a Emilio Lozoya prácticamente estacionado en Singapur. Estaba en Singapur, sí es cierto. Entonces, cuando uno se pone a revisar cómo ha crecido la inversión de estas empresas procedentes de allá, te hace pensar mal, en el sentido de que el dinero fue y regresó a través de un vehículo especializado y diseñado allá en Singapur para que el dinero pueda regresar a México y lo puedas disfrutar y conservar en México. Entonces, volviendo a lo que no suena lógico, me pregunto por qué se modificó. Primero, ¿por qué firmar estos protocolos de doble tributación que realmente no tienen un sentido lógico? ¿Por qué, Carmen? A ver, si tú tienes una tasa del 35% y tienes un país que tiene una tasa del 17%, donde no están grabadas las ganancias de capital, vas a firmar un convenio de doble tributación con ese país donde en la declaración de impuestos hecha allá vale para la mexicana. Lo que estás haciendo es decirle a todo el mundo, no tributes en México. Vete para allá. Tributa para allá. Ahí hay 17. Así es. Y entonces, es una invitación todo a irse. este fenómeno que se dio a finales de la administración de Gil Díaz y el inicio de la administración de José Antonio Meade, estas modificaciones al Tratado de Singapur, pues a mí me llaman a sorpresa, porque es el único país con el que se firmó un convenio, un protocolo para modificar el convenio. Está interesantísimo lo que me dices, Gabriel. Déjame hacer una pausa. Y bueno, regresemos a lo de Panamá, que ya con lo que dices es como de modé. Sí. Pero siguen ahí. Pero mira, lo importante es que se ha puesto en la mesa algo que la gente tenía pasado desadvertido hacia todo el mundo. ¿Qué es qué? Déjame hacer una pausa. Claro. ¿Y qué es que? No lo cuentes. Perfecto. Volvemos. Que nos va a faltar tiempo. Entramos en la parte final, regresamos con Gabriel Reyes Orona hablando, bueno, de Panamá, también de Singapur y de más temas después de la pausa. Volvemos con él. Entonces... Bueno, se nos acabó el tiempo, unos 3 minutos nos quedan. Gabriel Reyes Orona, gracias por estar aquí. Después de oírte hablar de Singapur, que es todo un tema, desde luego, y que nos dejas un foco abiertísimo, Panamá. Más allá si está de modé o no, y si son las viejas maneras del offshore, las siguen usando. Sí. Bueno,
con razones diversas, la hermana de la tía abuela del rey de España, Messi, Macri, Salinas Pliego, Hinojosa, todos estos nombres. Bueno, ¿qué te dice ese tipo de personas que son públicas, que están mostradas y que dicen, nosotros no hicimos nada malo? Pero ¿qué te dice eso? ¿Qué tipo de investigación debe haber en España, en México, en Argentina? Una investigación que inicie por una aclaración del origen del dinero, no de naturaleza tributario fiscal, y que tampoco se desahoga, se aclara con la declaración de impuestos, sino una declaración o un procedimiento de investigación donde hay 3 elementos a verificar. ¿Cuál es el origen del dinero? ¿Cuál es la razón para utilizar ese proceso de paraíso de ocultamiento, no de paraíso fiscal, sino de paraíso de ocultamiento? Y tercero, ¿quién es el beneficiario destino final? En todas estas operaciones lo que hemos estado viendo y ha estado surgiendo, o sea, es si pagaron o no pagaron impuestos. Sin embargo, lo que no sabemos es dónde llegó el dinero, en dónde paró. Porque decíamos en alguna ocasión, para regalarle dinero a la cónyuge o para regalarle dinero entre ascendientes y descendientes, no necesitas hacer 2 fideicomisos ni pasar por 3 o 4 países. El problema de fondo es que estamos pasando de la paraíso fiscal al paraíso de ocultamiento. Y el paraíso de ocultamiento es un mecanismo tan exitoso que ha tenido el crimen organizado en fraccionar o fragmentar las operaciones. ¿Cuál es la idea? Lo que antes sucedía en las investigaciones es que si tú sorprendías a una de las partes en el proceso, ese te llevaba a todos los demás y ese te llevaba a identificar cuál era la naturaleza de la operación. Lo que ha hecho el crimen organizado ahora es que se ha sofisticado y tiene un grupo de especialistas en creación de empresas fantasmas, tiene otro grupito en creación de transacciones fantasmas, tiene otro grupito de cuentas de tránsito, tiene otro grupito de cuentas finales. Entre ellos no se conocen. Si tú sorprendes a una de las partes, no conoce a los demás. Toda la mecánica es prácticamente anónima y todo entra a partir de un mecanismo de punto de contacto, que es en este caso lo que hizo Mossack Fonseca. Pero el punto de contacto no está tan familiarizado o no puede llevar a las autoridades a los generadores de operación, a los generadores de cuentas finales. El tema central, Carmen, es ¿por qué? Se nos acaba el tiempo, Gabriel Ríos Orona, pero lo que has dicho es importantísimo. Permítenos invitarte otro día y seguimos hablando. Si me lo permites, nos vamos en esta noche donde sigue la inspección ocular de las autoridades en Panamá, en las instalaciones de la sede mundial de Mossack Fonseca, en estos momentos con agencias diversas relacionadas con el crimen organizado y la Policía Nacional. Nos vamos, se acabó el tiempo, buenas noches, que descanse y hasta mañana.